Hola, buenos días. Eh, para dar inicio a esta sustentación dentro del espacio otorgado, la investigación está titulada Adaptación fermentativa de levaduras vínicas comerciales en un medio tropical y convencional bajo condiciones específicas. Quien les habla como autor principal, Diego Enrique Ochoa Flores, bajo la supervisión y dirección de los doctores Daniel Salvador Durán Osorio y Yanine Yoisail Trujillo Navarro. Investigación nace como propuesta para la maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Pamplona. Dentro de los parámetros como tal que hay que contemplar, que podríamos contemplar dentro de la adaptación de las levaduras, siempre vamos a tener algo en claro y es que estas levaduras a veces tienden a presentar ciertas condiciones específicas que pueden estar dadas por el medio. Sabemos que la mayoría de las levaduras actualmente vínicas y comerciales son extraídas de mostos que se han fermentado a raíz de uva. Entonces, acá en esta primera diapositiva, prácticamente plasmo que todas estas levaduras, no solamente del género Saccharomyces como no Saccharomyces, son prácticamente usadas ampliamente en mostos que de cierta manera tienen características tropicales y que no son originarios de la uva, pero sin embargo, cuando la levadura se extrae de este medio tropical, conserva muchas propiedades propias de la fruta, afectando directamente su adaptación. Por lo cual, dentro de los requerimientos y condiciones que requiere Saccharomyces para su adaptación, tenemos que esta debe tener una disposición de ácidos grasos, nitrógeno, carbohidratos, vitaminas, minerales y oxígenos, ya dado a que son nutrientes necesarios para el metabolismo de la levadura. Todo esto va a llevar a que la levadura genere diferentes factores que pueden causar el estrés fermentativo y posteriormente afecten de cierta manera la adaptación y el rendimiento en los procesos vinícolas. Tenemos que uno de los factores más representativos es la mezcla de levaduras, no usar levaduras solamente Saccharomyces, sino que a veces se usan levaduras autóctonas o mezclas de levaduras, dado a que de cierta manera va a haber competencia en el medio y eso puede afectar seriamente la adaptación. Factores genéticos, dado a que hay genes que suprimen esa predisposición al estrés fermentativo, y además de ello, pues que hay levaduras y cepas de que de cierta manera son un poco más predispuestas al estrés fermentativo. La tolerancia al medio alcohólico, medios con alto contenido de alcohol actúa como factor de estrés, la activación, cómo se disponga la levadura en el medio, eso es muy fundamental, dado a que el medio, si genera o hay alta concentración de sustrato y de sólidos, puede generar alto estrés sobre las células de la levadura, afectándola directamente. Factores ambientales y de fermentación, que serían los finales. Entonces, dado a esto, pues surge la problemática de que estas levaduras Saccharomyces presentan un medio óptimo de fermentación que serían los mostos a base de uva, llámese uva verde, uva tinta, y esta adaptación o este estrés se manifiesta más cuando el medio es tropical. Entonces, ¿qué genera esto? Que se generen varios bajos rendimientos de la fermentación, se altere el metabolismo propio del microorganismo y se genera estrés fermentativo. Y algo tan simple como el estrés puede afectar los rendimientos en la cadena industrial. Como objetivo se tiene que el general es establecer la capacidad de adaptación de las levaduras vínicas comerciales en la fermentación de mora de Castilla específicamente, y se contempló incluso trabajar sobre naranja criolla, pero la investigación actual contempla la mora. Dentro de los objetivos específicos tenemos identificar las características tecnológicas de las levaduras vínicas comerciales para su uso en la fermentación de mostos y de mora, evaluar el comportamiento de estas, cómo se genera esa etapa fermentativa y cómo se generan esos productos de la fermentación, y finalmente seleccionarlas de mejor adaptación. Dentro de la metodología, pues se hizo una búsqueda sobre las casas comerciales, sobre cuáles eran las características fermentativas, esas características bioquímicas de las levaduras, y también se comprobó la morfología de esto realizando análisis microscópico. Posteriormente se elaboraron mostos de mora y uva en 8 levaduras. De las 69 que se evaluaron, aproximadamente fueron seleccionadas 8 y se dispuso dentro de la dosis media, que fue 20 gramos por hectolitro. Los mostos fueron estandarizados.
El mosto de mora se estandarizó con sacarosa y ácido cítrico, dado que son medios no convencionales. Entonces puede ser que haya respuesta al estrés. Y el mosto de uva se estandarizó con glucosa y ácido tartárico, dado que son los compuestos propios de este fruto. Y posteriormente se hizo la temperatura de fermentación o de incubación se mantuvo en 33 más o menos 0,5 grados Celsius. Posteriormente se hizo seguimiento y evaluación del comportamiento de la fermentación cada 2 días hasta que los mostos alcanzaran un porcentaje del 10% de alcohol, analizando pH, acidez total, acidez fija, acidez volátil, sólidos solubles, alcohol, CO2 y cinética de fermentación. Dentro de los resultados más relevantes encontramos que, pues, como ya había manifestado, de 59 levaduras que actualmente se encuentran en el mercado, se seleccionaron 8 porque eran las más viables, las más factibles de obtener y además de ello, pues, eran del género Saccharomyces y estaban dentro del rango de dosis de fermentación a usar, que eran 20 gramos por hectolitro. Dentro de la figura observamos que la morfología de todas las levaduras presentó y confirmó la presencia de Saccharomyces de diferente variedad, sea Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyces bayunus, que era como un parámetro indicativo dado a que era importante establecer que no hubiera competencia en el medio por otro microorganismo. Dentro de los resultados, la evaluación de la fermentación, el pH fue uno de los más significativos, tanto que vemos acá como un resultado principal, y es que la mora durante el periodo de fermentación tardó 10 días en lograr esos 10 grados de alcohol, mientras que la uva no, solamente tardó 6 días. El pH vemos que es una caída de pH propia de la producción de ácidos propiamente, llámese ácidos orgánicos que se generan tras la fermentación y metabolismo de la uva. Vemos que esa producción de ácidos es más prominente en la mora con respecto a la uva. Con respecto al contenido de humedad, el contenido de humedad nos indicaba cómo iba siendo la tasa de producción de aumento de la humedad con respecto al consumo de sustratos. Vemos que el consumo fue exponencial para ambos mostos, lo cual pues es normal durante la fermentación. Con respecto a la acidez total, vimos que si el pH disminuye, pues la acidez tiende a aumentar. Esta acidez aumenta, pero observamos que en la uva la cantidad de ácidos son menores con respecto a la mora. Esta disposición a la producción de ácidos orgánicos se da propiamente por el estrés al que puede estar sometido el microorganismo. Dentro de la acidez fija se define como esa acidez que queda latente tras la pérdida de oxígeno. Vemos que esa acidez fija sigue siendo más alta en la mora. Con respecto a la acidez volátil es la producción de ácidos orgánicos tal vez no deseables como ácido acético que se generan propiamente por el ciclo de Krebs, metabolismo propio de la levadura, lo cual nos indica que entre más alto sea o cercano a uno, nos indica que hay mayor producción de ácidos no deseados que pueden llegar a afectar un producto final como es el vino. Vemos que en la mora hay mayor predisposición de estos ácidos. Con respecto a la cinética, observamos que en la cinética hay un periodo de adaptación generalmente, pero vemos que la mora se adapta hasta el día 4, mientras que la uva se adapta en el día 2 y posteriormente esta cinética pues, se permanece. ¿Qué observamos? Que dentro de las unidades formadoras de colonias hay mayor crecimiento en la mora con respecto a la uva, y aunque en la uva hubo menor crecimiento, hubo mayor rendimiento de la fermentación. Con el contenido de sólidos observamos que hubo una disminución del contenido de sólidos, lo cual indica el consumo de sustrato por parte de la levadura. El aumento de la producción de OH nos indica que vemos que en el día 6, la uva alcanzó la producción de 10 grados de alcohol, mientras que la mora le requirió 10 días. Y en el día 6 solamente apenas estaba pasando el 50%, que eran los 6 grados de alcohol. Esto nos indica alta presencia de estrés. Dentro de los resultados observamos que las levaduras 2, 3, 8, perdón, 4 y 8 son las más viables para la selección de levaduras, dado a que en el análisis estadístico en el dendrograma observamos alta similitud con respecto a las levaduras que fueron sometidas en los mostos de uva. Finalmente, dentro de las conclusiones, encontramos que esas conclusiones son significativas. Encontramos que hay levaduras que fueron seleccionadas, las cuales fueron 4, las levaduras 2, 3, 4 y 8, las cuales, pues de cierta manera, permitieron o se asemejaron más al comportamiento fermentativo de la uva. Esto es completamente significativo porque es que la industria actual debe potencializar la producción de vinos a base
de frutas tropicales como la mora, pero hay que tener en cuenta que estos rendimientos se ven afectados y que la adaptación suele afectarse y requiere mucho más tiempo. Algunas referencias citadas durante la investigación y muchas gracias.